Muchas gracias por la invitación. Qué responsabilidad hablar a los educadores, que son una clave tan importante. Cuando nos realizan la invitación, que hablar sobre identidad nos parecía perfecto, porque nuestro trabajo, ya lo vamos a ir viendo, tiene que ver mucho con la identidad en el campo de la música. Y cuando Laura me dice el eje temático es la educación, a mí lo primero que me vino a la mente fue la vocación. Y digo, ¿por qué relaciono educación con vocación? Y empecé a pensar que el enfoque que podíamos tomar para esta charla era la educación que nosotros hemos transcurrido. Porque a mí me parece que siempre es interesante esa frase popular que dice empezar por casa. Entonces, dentro de la educación podemos ver lo que hicimos nosotros o lo que recibimos nosotros. Y a mí venía el concepto de vocación porque en mi paso por el sistema educativo, esta vocación de ser músico, que tiene sus negros y blancos con respecto al lugar donde está en la sociedad, no saltó a la luz, no apareció, no fue clarificada, digamos, tantos años, ¿no? Con lo cual eso no fue potenciado ni tuvo la oportunidad de crecer. Yo pensaba sobre todo en el nivel inicial, no hubo ningún indicio de para dónde podía ir esta vocación, ¿no? Y digo, bueno, esto puede ser una circunstancia que me tocó a mí. Pero después empecé a ver que el paradigma de esa educación que yo había recibido, siempre mirando por casa, tomaba a las personas que llegaban como si fueran un recipiente vacío al que había que llenar de información, como si fuera un disco rígido, ¿no? Al cual, de hecho, desbordar por momentos de información. Entonces, en ese panorama, en ese contexto, es muy difícil que las particularidades, que la diversidad que trae cada persona encuentre camino. Es muy difícil porque está dentro de esa especie de transferencia de conocimiento. Entonces yo digo, ¿qué pasa si hacemos todo lo opuesto? Y pensamos a esas personas como una fuente de información, como una fuente de inspiración. Y ahí vemos que nos pasamos un poco al paradigma de la creatividad, que eran los 3 puntos que yo había elegido para conversar con ustedes: identidad, educación y creatividad. Porque en la creación, el funcionamiento, que es como de juego, como dejar hacer, es como de fuente. La información nace sola, ni siquiera sabemos dónde sale. Hacemos una canción, un poema, una obra de teatro, incluso una idea, porque esto es para cualquier actividad. El proceso creativo es como una especie de lugar de nacimiento, aun cuando nosotros estemos combinando distintas cosas que ya conocemos. Estamos haciendo algo nuevo, algo que desconocemos. Entonces ahí hay una especie de instrucción instantánea, de inspiración instantánea que sucede en ese momento. Bien, y me vino a la mente una anécdota un poquito bizarra y de un momento que para mí fue choqueante. Cuando yo paso luego, ¿no? Termina secundario y pasamos a la educación ya profesional como músicos, uno adquiere un montón de programitas, siempre la analogía con la computadora,
que no sabe de dónde vienen, que son como quimeras o falsas quimeras. Uno de ellos para los músicos es hacer la Europa, ¿no? Es como que el éxito de un músico es, ¿no?, por ejemplo, si va de gira al extranjero y cosas así. Bien, y yo lo compré. Entonces empecé a trabajar en ese sentido y ya hacía varios años que estaba haciendo música en Europa. Y entonces, en un momento digo, ¿por qué no ocupo el día? Ya estaba un poco monótono, siempre hacía lo mismo, los mismos conciertos, qué sé yo. Era un poquito repetitivo. Entonces digo, bueno, voy a ocupar el día. Y en una agencia de espectáculos, que son las que organizan los conciertos y todo este tipo de cosas, digo, mire, yo estoy disponible hasta las 7 de la tarde, que es cuando los músicos se van a hacer pruebas de sonido y a tocar. Entonces me gustaría trabajar en la parte técnica, lo que sea. Muy bien. Y esta agencia tenía dentro de su oferta artística una banda que había formado, que era una banda estrella, con los mejores músicos, sesionistas, profesionales, que uno había tocado con los Rolling Stones, el otro de gira con Dire Straits. Eran unos currículums que cuando me llaman me dicen, Leo, ¿podés hacer este trabajo? ¿No tocás esta noche? ¿Podés hacer el sonido para ellos? Sí, digo yo. Encantado de la vida, imagínense, con admiración. Un nivel académico de excelencia total. Era como ver ese lugar a donde muchos músicos querían llegar. El evento era un casamiento de un multimillonario ruso. Ya empezamos. Imagínense la opulencia, el lugar, un hotel cerrado, las sierras, un valle. Bueno, venía todo espectacular. Yo pensando en los músicos, digo, estos fenómenos, digo, qué bueno, hoy aprendo un montón de cosas. Tenía una responsabilidad, pero veníamos bien. Entonces, había una sala para los músicos con un catering, ¿no? Y yo miraba eso, decía, qué maravilla. Wow. Bueno, esto es primer nivel, no sé qué sé yo. Bueno, todas las condiciones económicas, hoy que iban a venir algo de economía, eran perfectas. Las condiciones técnicas, todo perfecto. Yo estaba viendo, digo, bueno, llegué, estoy pispeando acá el ideal, a ver cómo es. Empieza la noche y empiezan los desmadres. Empezamos con el primer colapso. El saxofonista pide una toalla. Claro, con el sudor de los brazos, se le transpiraban las manos, no sé qué, y pide una toalla. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la educación. Y yo, claro, yo pensaba, no, bueno, necesito una toalla, este artista, imagínense. El currículo era así. Y como era un hotel, le traen un toallón. Y se ofendió. Claro, él quería una toalla de mano. Y empezó a hacer una especie de show con la toalla, medio como erótico, medio delirante. Y una del manager me hacía como diciendo, corta esto a mí. Y yo lo miraba, ¿qué quiere que haga? Me subo al escenario, esto... Bueno, ya primer problema. Músicos extranjeros, qué sé yo, bueno, estábamos en el extranjero, más extranjeros eran aún. Había una mujer dentro de la banda, que tremendo músico, ¿no? Uno siempre piensa, qué nivel, ¿no? Qué excelencia. Cuando un vestido de una mujer le gustaba, en el medio del show sacaba el teléfono y le sacaba una foto. Y por momentos me la mostraba a mí, como diciendo, mirá qué buen vestido. Yo, entre el show erótico del saxofonista y el evento de las fotos de los vestidos, ya se me empezó ya no entendía nada, ¿no? Y acá viene el colapso mayor que vi en mi vida en un show. El pianista, maestro, digamos, toda la charla previa es maestro, maestro, maestro. Bueno, llega la pausa, había una pausa, yo, bueno, ahí esperando, qué sé yo, y empezaba la segunda parte.
Yo estaba en la consola, como van a ver ustedes, hay una consola ahí ahora, y viene con una fuente de tortas, ¿no? Como tortitas. Y yo miro para el otro lado, que estaba la típica esta torta de casamiento. Y digo, acá faltan los muñequitos, ¿no? Y digo, ¿por qué este hombre trajo un plato con tortas? Si nosotros tenemos un lugar para los músicos, digo, este se robó las tortas. Este se robó las tortas. Digo, ya para mí entraba dentro de la anécdota porque yo ya venía viendo todo ese colapso y le digo, ¿de dónde salieron estas tortas? Digo, sacame la torta de acá, sacala del lado mío, hacé lo que quieras, yo imagínense, no lo conozco. Y no me dice, no, porque no sé qué sé yo, empieza el show, empieza la segunda parte. No se aguanta más este hombre en el medio del show la gana de comer esa torta que tenía. Pero claro, no se robó los cubiertos, ni el platito, ni no sé qué. Imagínense, ¿no? Yo, admiración, máximo nivel, todo lo que un músico en su carrera dice, esto tengo que lograr, todos los buzones que uno va comprando, ¿no? Se levanta, agarra la torta con la mano, empieza a comer al lado mío, en medio del show. Y vuelve con las manos llenas de torta y sigue tocando el piano. Me queda un músico. Bueno, no, el cantante estaba muy bien, el cantante no hizo nada. Me queda bueno. Termina el evento, yo totalmente choqueado. No, digo, ¿qué pasó? Se me habían caído todos los estereotipos y prejuicios que yo había comprado. Termina el show y empieza el desarme y queda el bajista sentado solo, borracho. Y la de la agencia ya se había ido, me había dejado encargado. Y digo, este hombre en esta montaña se va a matar. Recurrí a la mentira piadosa. Digo, mirá, hay unos controles de alcoholemia, te van a sacar el carnet, te van a sacar el coche, después no puedes ir a tocar. Si no tenés coche no puedes ir a tocar. Digo, esperá que se haga de día. Y se quedó sentado así como deprimido. Bueno, terminó la noche, imagínense, yo no entendía nada. Estas personas habían encontrado su vocación. Estaban en su rubro, muy buenas condiciones, muy buen nivel académico, pero ¿qué pasaba? No estaban haciendo algo propio, no estaban haciendo algo que los identificara. Lo que faltaba, y esa es la relación que yo encuentro, era la identidad. Entonces yo digo, yo voy camino a esto, voy camino a ser un ladrón de tortas. Digo, bueno, termina ese evento y tomé la decisión de no hacer cosas más, de no hacer absolutamente nada más que no tuviera que ver con la identidad, donde yo tuviera un sentido de pertenencia. Y voy a sacar esta libretita de almacenero. Me vino esta frase de Galeano con respecto a esa noche de lo que pasaba un poco, ¿no? Que dice, libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Esta situación de haber caído en esos pequeños programas, en esos falsos espejitos de colores que tenía la educación del músico, había llevado a esta gente a lo que hoy hablábamos
uno de mis compañeros a boicotear incluso su trabajo. Porque inconscientemente este desmadre que estaban haciendo, en algún punto estaban tratando de que nunca más lo contraten, no sé. Entonces, había un proceso con respecto a la identidad que había empezado un tiempo atrás, que compartíamos con los chicos de Creciente, que tenía que ver estrictamente con lo artístico y la identidad. Nosotros tenemos la suerte y la desdicha de haber nacido en la única región argentina que no tiene ritmos propios, la costa atlántica argentina. Ustedes si miran ahora una programación de un festival, van a ver todas las regiones representadas, menos la costa atlántica. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros tocábamos música argentina, pero había un montón de historias y situaciones y paisajes que en esas músicas no estaban. En la costa hay mucha música, hay muy buena música, y hay algunas poquitas letras que hablan del lugar y de la identidad. Entonces, nació esta inquietud, y ahí, volviendo al tema de esta cuestión de la información que nace como una fuente, que Alicia, cuando nombraba y dijo, cuando el entorno está, nadie se roba nada, todos esos prejuicios se caen y las cosas nacen solas, ¿no? Muy creativo. Y en el arte es así, cuando uno prepara, todo surge. Este es este paradigma al cual nosotros asistimos como docentes que somos, como artistas, pero como creadores. Bien, entonces, volviendo al tema de la identidad, empezamos a indagar cómo era y a ver, y esto nos vino muy bien, porque cuando investigamos cómo se construían las identidades regionales, empezamos a ver todas las cosas que no nos pertenecían que teníamos, como los prejuicios y como estas quimeras que yo tenía en la fiesta loca, ¿no? Entonces empezamos como a despejar un poco, como dijo Alicia, empezás a despejar información, prejuicios, creencias, y aparece una posibilidad de renovarse y de reconocerse que es maravillosa. A nosotros nos surge así un ritmo para nuestra región, que es el mareo, que tiene su nombre. Es un ritmo que está tomado del movimiento del mar. Nosotros vimos que los ritmos tenían una constante y que reflejaban su lugar. Un compás de una samba y uno ya sabe que es una samba, puede ver su danza circular, así con cualquier ritmo, ¿no? Uno escucha un chamamé o un acordeón, un pedacito, y ya se va al litoral y a esa región. Entonces este ritmo tomó una constante que es la sorpresa, que es la contradirección que tiene el agua, un movimiento que te desestabiliza, que te marea. Y empezamos este camino de la identidad que nos trae hoy hasta acá, que nos encuentra, que tenemos evidentemente una misma inquietud, que Gustavo, que está presente acá, nos conectamos por la misma inquietud, con Laura nos conectamos con la misma inquietud, y que nos sitúa en este paradigma del dejar hacer y dejar de que la información surja sola y confiar, Alicia, confiar que cuando las cosas están bien preparadas, solo suceden cosas buenas. Sí, entonces cuando no intervenimos mucho, todo surge. Así, entonces, nació el mareo, nació esta música que nos representa fuertemente con
con una coherencia entre el interior nuestro y el entorno muy grande, ¿no? Sin diferencias. Las historias que podemos contar son las historias que vivimos. Y volviendo al tema de los dos paradigmas, antes lo que hacíamos, por ejemplo, era contar una historia de nuestra región a través de un filtro. Ese filtro, por ejemplo, podría ser un tango, música de Buenos Aires. Entonces está bien, eso era válido, ¿no? Porque nosotros estábamos metiendo en ese filtro, en ese molde, en ese encaje, nuestras historias. Podría ser una chaya, que hoy hablamos de la chaya, podría ser cualquier género, y era muy válido. Podíamos contar una historia. Pero, ¿qué pasa en este nuevo paradigma? En el que no intervenimos y confiamos. Descubrimos que nosotros podemos crear ese filtro también. Es una posibilidad más, una posibilidad nueva, que seguramente ustedes van a poder vivir en el aula cada día. Por la posibilidad de recrear y crear uno mismo alguna estructura. A mí me gusta mucho una frase que usan los escritores, que dicen sentarse frente a la hoja vacía. Y seguramente todos ustedes se sentaron a hacer alguna planificación también, ¿no? Y se sentaron como un escritor que terminó un libro y empieza una nueva etapa y dice la problemática o esa situación tensa de sentarse frente a la hoja vacía. Lo que vemos nosotros ahora es la posibilidad de sentarse a crear la hoja, sentarse en el vacío. Y el resultado está asegurado, siempre digo yo, porque de nosotros mismos solo puede salir algo verdadero. Y para cerrar un poco el concepto, con el tema de la identidad y ese tango que sale por ahí, ¿qué beneficio encontramos en la relación con lo regional? Que me pareció que ustedes están construyendo, ¿no? Y están repensando con el espacio. Y hay un punto de originalidad que es único. Así como nos podemos plantear que esa persona que llega es única y darle el entorno para que sus habilidades florezcan, se puedan potenciar, a ver qué tendencias tiene, exactas, artísticas, lo que sea. Entonces, en la identidad regional hay un punto de originalidad que es muy sencillo. Nuestro lugar en el mundo es único. Como cada persona es única. Y esa es la confianza que tenemos que tener. Y lo que nos va a ayudar, incluso marketineramente, porque es lo que despierta la curiosidad en otros lugares, es que llevamos esa particularidad única, especial de nuestra región en nuestro trabajo, y eso es lo que va a interesar a mucha gente. Creo que nosotros estamos por eso acá también. Alguna curiosidad, que es una curiosidad compartida, porque vinimos a ver qué pasa en esa región, quién está mirando este llano, quién está mirando esta pampa, cómo nos vamos a encontrar nosotros acá. Entonces, hay especialmente para los músicos, que está Martín, que tiene un programa donde él fomenta la música local. Hay un seguro, como un salvavidas muy grande en la identidad. Nos asegura que nuestras particularidades van a estar potenciadas y nos asegura un lugarcito en este mar de información que tenemos a disposición y que es un poco invasivo a veces. Entonces esta es una oportunidad de conocimiento,
de asistir a un nuevo paradigma en cuanto a la información y de centrarnos de llenos y abrir las puertas a la creatividad que todos tenemos, la identidad. Cuando nosotros buscamos la identidad, vimos que la creatividad no tiene límites. Y Facundo, que es percusionista y baterista, se convirtió por un pequeño momento en luthier e inventó este pequeño instrumento que él nos va a contar la historia. Bueno, ¿cómo suena todo? Este es el tambor que nos identifica a nosotros como habitantes de la costa atlántica y se llama tambor de mar o ocean drum, como le dicen algunos. Y bueno, pues, se los toco un poco y después les explico qué hicimos. Hace más o menos así. Bueno, este tambor, que ya es un invento, que ya lo inventó otro, tenía una función como de efecto, como no de ritmo, ¿no? Sino generar de alguna manera un efecto, una sonoridad que te hiciera pensar en este caso en el mar. Nosotros lo usamos para el mareo, para la música que hemos decidido seguir. Y lo que yo hice por ahí, que es lo que dice Leo, es que necesitaba de alguna forma poder controlar un poco más eso, ¿viste? Estos tiene pelotitas de acero, de aluminio, no sé, pesadas, muy pesadas. Entonces yo lo que necesitaba era poder controlar ese movimiento y poder hacer que este instrumento me ayudara a tocar mientras que hacemos las canciones con creciente. Entonces le robé un centro de mesa a mi mamá, que seguro lo conocen, que se ponen salsas, cosas ahí, y bueno, y hace esto. Entonces esto a mí lo que me permitía era primero darme una puteada más de mi madre y después básicamente tocar así. Le tengo que poner siempre un trapito porque se me patina, pero el invento está en proceso. Entonces, bueno, esto es lo que...